Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Guitarros. El día de hoy tenemos un capítulo muy especial, pero antes que nada quiero saludar a mi amigo Isaac. Amigo, bienvenido. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, muchas gracias aquí. Muy contento de otro lunes más. Otro lunes también de podcast hablando de guitarra. Y el día de hoy tenemos el honor también y el placer de recibir a un guitarrista, amigo muy querido y muy conocido, hermano de vida también y admirado por nosotros, Abel García Ayala. Amigo Abel, bienvenido. Hola Arturo, hola Isaac, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación, por la invitación, por el espacio y bueno, gustoso de poder hablar aquí un ratito de lo que se les antoje realmente, ¿no? Así que feliz. Excelente, excelente. Sí, pues estamos aquí porque nos gusta la guitarra, porque nos gusta difundir la guitarra y qué mejor que con alguien que viene del pueblo de las guitarras. Para quien no lo sepa, Abel García es un guitarrista mexicano nacido en Paracho, Michoacán, que es la capital de la guitarra, la capital de la laudería. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo ha sido para ti crecer en este pueblo del que en este podcast hemos hablado tanto de Paracho, pero ahora ya tenemos al representante de Paracho, ¿no? Me gustaría que nos platicaras cómo ha sido para ti crecer ahí, cómo fue tu relación con la guitarra desde niño. Sí, bueno, a ver, digo, para mí no lo puedo ver de ninguna otra manera que no sea natural, ¿no? No conozco, digamos, una realidad diferente de infancia o de crecimiento. Pero es luego cuando lo comparas, digamos, con amigos, ves que es realmente muy diferente, ¿no? Yo tengo la suerte de, además de haber nacido en un pueblo guitarrero, ser de una familia guitarrera, ¿no? Entonces, básicamente yo nací ahí, pues, ¿no? Entre guitarras, entre maderas, entre virutas. Entonces, para mí fue muy bonito, digamos, que tener como de manera natural la relación con el instrumento, ¿no? Mi papá es guitarrero. ¿No? Mi mamá es guitarrera, mis abuelos eran guitarreros, mis bisabuelos eran guitarreros, ¿no? Entonces, digamos que para mí la interacción de ser bebé y de estar en el taller, porque era el lugar más accesible en el que mi papá me podía cuidar a lo mejor si mi mamá estaba trabajando, ¿no? O de estar ahí con mis abuelos, ¿no? Es como algo muy orgánico, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Para mí nunca hubo como algo forzado, nunca sentí que me estuvieran obligando, digamos, a convivir con el instrumento, pero lo disfrutaba un montón, ¿no? Quizá les falló un poco, soy guitarrista, no guitarrero, ¿no? Ahí a lo mejor hicieron algo mal, pero para mí fue algo muy bonito porque siempre tuve, digamos, como ese interés en el instrumento, no solamente en la música, sino en el instrumento como tal, ¿no? Sí, y eso que mencionaste es justo lo que te iba a preguntar. ¿Y por qué te fuiste a ser intérprete, a ser guitarrista y no guitarrero? ¿Qué fue lo que pasó ahí que te llamó la atención? Pues ahora sí que no sé qué pasó, ¿no? Este ¿Sucedió? sucedió. No, realmente yo, a ver, de los primeros recuerdos que yo tengo, digamos, como estando involucrado en taller o algo así, era realmente jugar un montón, ¿no? Mi papá siempre me hacía como jugar con las maderas, o hay partes luego de, por ejemplo, en la parte del diapasón, ¿no? Digamos que la parte del diapasón que se junta con la boca, pues hace una especie de semiluna, ¿no? Entonces, cuando tú recortas esa parte del diapasón, pues te queda una media luna y que para mí era un bochito, ¿no? Entonces yo jugaba con los bochitos y hacía un estacionamiento, ¿no? Y todo eso. Pero la otra parte que sí es muy importante, digamos, en mi formación es que mi papá en esos años era el director del Festival Internacional de Guitarra de Paracho. Entonces, a mí siempre me llamó mucho, mucho la atención ver el trabajo que hacían los guitarristas con el trabajo de mi papá, ¿no? O sea, ver cómo ese resultado final se me hacía impresionante, porque a mi casa siempre ha llegado mucha gente, ¿no? Muchos guitarristas muy buenos, todos, muy amables también, que llegaban a ganar una guitarra y pum, sacaban así una hora de repertorio. Y eso siempre se me hacía como muy interesante, ¿no? Siempre me llamó la atención el resultado para lo, digamos, para lo que era el trabajo de mi papá. No es como que no me interesara el trabajo de mi papá, pero ver al guitarrista en acción, ¡pua!, me llamaba un montón la atención, ¿no?
Por ejemplo, ahorita que mencionas eso, algunas personalidades que visitaban tu casa cuando tú eras niño y que para ti era normal verlos ahí, que para nosotros son como dioses, como quiénes serían. Digamos, en lo normal, porque también tuve la suerte de estudiar en una escuela de pequeñitos, pues tenía ahí a Pablo Garibay bien seguido, ¿no? No sé, a Jaime Soria, a Antonio López, ¿no? Que luego nos iba a visitar Gerardo Tamés, ¿no? Gente que en la historia de la guitarra mexicana, pues es bien importante, ¿no? Y que luego a lo mejor en el festival, pues después de algunos conciertos, o ya ves que hay concursos en la mañana y luego conciertos en la noche, ¿no? Que durante esas instancias se fueran ahí a cafés los maestros invitados como, yo qué sé, Barreco, ¿no? Romero, ¿no? Williams, y dices, órale, ¿no? Qué interesante. A mí, yo creo que por suerte me tocó en una época, pues muy infantil, ¿no? En la que yo lo normalizaba un montón y no tenía como esta figura tan endiosada, ¿no? De los guitarristas porque directamente no sabía lo realmente importantes que eran y que son, ¿no? Entonces creo que eso me hizo, digamos, actuar de una manera como muy desinhibida con ellos, que puede haber sido buena o mala, ¿no? Depende de cómo se quiera ver, pero luego a mí me hizo entrar como en una confianza muy diferente al ver este tipo de gente, ¿no? Que es como tan imponente para nosotros. A mí siempre me ha hecho sentirme como tranquilo, ¿no? Porque como que fue una situación de vida que me ayudó a naturalizar tener este tipo de gente o de este tipo de perfiles como cerca, ¿no? Y eso se me hace muy bien porque además aprendes un montón pues de todos, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mismo yo siempre estuve como muy atento a lo que hacían los guitarristas, ¿no? Por el tipo de personalidades que llegué como a conocer y con los que pude interactuar cuando era pequeño, ¿no? Oye, Abel, está muy interesante lo que estás diciendo y qué importante, ¿no? O sea, tener, y además qué fortuna tener esa suerte de que en tu casa convivieran todos estos grandes guitarristas. Yo imagino que al mismo tiempo, de alguna manera, pues vas absorbiendo conocimiento de ellos, aunque lo hagas de manera inconsciente, ¿no? A lo mejor, como tú decías, pues a los 7, 8 años, pues tú andabas jugando con juguetes, pero ya escuchabas tocar, no sé, una sonata ahí en la sala de tu casa, ¿no? Mientras tú estabas jugando, seguramente los guitarristas estaban probando las guitarras de tu papá y ya todo eso ya está en la mente, ¿no? O sea, no lo mismo a lo mejor nosotros que ya llegamos más tarde a la guitarra y las primeras horas que escuchamos pues fueron en un disco, a lo mejor si es que había internet, pues ahí pequeñas innovaciones en internet, tú ya lo podías tener de primera mano. Y lo que te quiero preguntar es si esto te ha metido más presión o te la ha quitado. Quiero decir, o sea, porque ser el hijo de Abel García, el laudero, el hijo del director del festival, estamos de acuerdo que tienes acceso a las mejores guitarras de México y del mundo, porque tu papá las hace. Entonces, ¿eso te mete o te quita presión? Pues ahora que lo dijiste me metió mucha presión, ¿no? Este, me sigue como pasando un montón, ¿no? Sí es cierto que, a ver, mi papá siempre ha sido una persona que le ha importado mucho transmitir conocimiento y tener conocimiento, ¿no? Entonces siempre que iban los guitarristas, mi papá compraba discos de todos, o sea, mi papá tiene una colección de más de 600 discos de guitarra clásica, ¿no? Ahí en la casa. Entonces él siempre en la comida nos ponía uno, nos ponía otro y luego, a ver, adivina quién es este o a ver qué está tocando este, ¿no? Y vivir con esa cotidianidad desde los 7 años, pues sí, digamos que te abre la puerta a poder tener un bagaje bien diferente, ¿no? Luego en cuestión como de presión, la verdad es que de niño yo nunca sentí presión, ¿no? O sea, mi papá, para los que no lo conocen, parece una persona seria, ¿no? Así el maestro Abel, así seriedad pura y trabajo, ¿no? Y lo que sea. Pero la verdad es que como ser humano es una persona muy, incluso bromista, ¿no? Ahí siempre anda buscando cómo añadir algún comentario, ¿no? Tiene una agilidad mental muy rápida, ¿no? Entonces, también es, digamos, es muy humano, ¿no? Como todos, pero digamos, a lo mejor a exteriores tiene un papel como de que es una persona muy seria, ¿no? Y a mí, con ese humor que él tiene, ¿no? Que a veces puede ser como un poco fuerte, ¿no? Siempre me quitó la presión de todos lados, ¿no? En los concursos en los que yo me sentía presionado, digamos como por esta carga que siempre fue justamente concursar en Paracho, ¿no? Por luego pensar que había un montón de gente que decía que si ganaba era porque era hijo de tal, ¿no? O cosas por el estilo. Él siempre me ayudó mucho como a quitar este tipo de presión y no a ignorarla, ¿no? Sino a como a relajarla, ¿no? Y decir como de, mira, pues tú toca porque
porque te gusta, ¿no? Entonces, la verdad es que en la infancia fue como muy fácil de sobrellevarlo. Luego, como todo, yo creo, en la época de la pubertad, pues ese tipo de comentarios, ¿no? O saber que hay gente cercana a ti que opina ese tipo de cosas, puede llegar a ser un poco difícil, ¿no? Para un chico guitarrista de 14 o de 15 años, ¿no? Pero luego para mí fue como mucho más fácil pensar que en lugar de escuchar esos comentarios donde dicen que, pues que mi papá me ayudaba, es como de, pues sí, es mi papá, o sea, obviamente me tiene que ayudar a que mi carrera vaya un poco mejor, ¿no? O sea, no, el que estudia de todos modos soy yo, ¿no? Y el que toca de todos modos soy yo, ¿no? Esa parte no me puede ayudar por más que quiera, ¿no? O sea, o eres estricto en tu estudio y constante y consciente, o no lo vas a hacer mucho mejor, ¿no? Entonces creo que siempre fui muy consciente de que el que estudiaba yo era yo más bien, ¿no? Porque además estudiaba un montón y eso me ayudaba mucho a estar tranquilo en de que los méritos que me estaban otorgando eran realmente por mi esfuerzo, ¿no? Y no por el nombre, digamos. Ya. O sea, en este caso, pues básicamente también aprovechar lo que tienes. Yo sí es algo que ya hemos dicho también eso, ¿no? Aprovechar la situación en la que estás, las herramientas que tienes a tu alcance. Ahí tú podrás decir, bueno, es que tal o cual tiene más herramientas o más posibilidades que yo. Bueno, aquí lo importante sería ver cuáles son las que yo tengo a mi alcance y aprovecharlas, y esa es una responsabilidad muy individual, ¿no? Y al final, porque el mérito, pues como tú lo dices, pues también los frutos terminan siendo también individuales. Y más en una carrera tan solitaria como la de ser guitarrista realmente. Oye, ¿y tú tocas una guitarra, Abel García, tocas una guitarra hecha por tu papá? Yo también, porque me encanta, la verdad. Me gusta mucho la construcción, y ya he hablado por qué me encantan sus guitarras. Pero, pregunta, ¿no es para ti también o sea, si de repente tú quisieras tocar una Daman o así, ¿no te Ujú. sentirías como que traicionando ahí o cómo está Sí, esa situación? de que me van a quitar la herencia, ¿no? No, realmente no. A ver, para mí siempre fue como muy natural querer tener una guitarra de mi papá, ¿no? Pero también pues fue una cosa que yo obtuve desde muy chiquitito, ¿no? Yo cuando empecé a tocar guitarra, digamos, empecé con una guitarra que era de mi hermana, porque mi hermana también tocaba guitarra, fue de mis inspiraciones también, ¿no? En esa infancia. Y cuando mi papá empezó a ver que estaba interesado, porque yo desde que entré a tocar guitarra fue un niño estudioso, ¿no? O sea, encontré un lugar que me apasionaba y ya me habían metido a una muy buena escuela y yo decidí, digamos, aprovechar de manera muy consciente, ¿no? Ese tiempo. Entonces, cuando mi papá vio ese interés, pues me hizo mi primera guitarra, que es una guitarra Tiro 58, ¿no? Que ahora es un juguete, pues, ¿no? Que luego ha usado, por ejemplo, mi sobrino o algunos alumnos chiquititos, ¿no? Entonces, luego mi papá, digamos, me fue como poniendo algunos retos, ¿no? Para hacerme una guitarra, digamos, más grande o de tiro 65, cosas por el estilo, ¿no? Y digamos que fui cumpliendo esas expectativas, pero conforme fui concursando y cosas por el estilo, hay algunos concursos que como premios te dan guitarras, ¿no? Y yo algunos de los premios que pude ganar, que en las que tenía guitarras, mi papá siempre me dejó, digamos, como poder explorar otros diferentes instrumentos. O cada vez que llega algún instrumento a casa de reparación, ya sea Marín o Cono o Wagner o lo que se te ocurra, siempre tenemos como una charla muy interesante alrededor de ese instrumento, ¿no? De yo lo toco y él me dice, suena esto porque el varetaje es así, porque la madera es así, porque este ensamble, ¿no? Y cosas por el estilo. Y yo voy más como a la parte, digamos, como práctica, ¿no? De comodidades, de los armónicos que resaltan más, de las notas lobo, ¿no? Entonces, esa parte de exploración en nosotros dos como dupla padre e hijo y guitarrista, guitarrero, siempre ha sido muy activa, ¿no? Y no me sentiría como, como traidor a la patria, digamos, en tocar otro instrumento, pero es un instrumento que yo creo que me define muy bien a mí como guitarrista, ¿no? No me imagino más bien tocando con otro instrumento que no sea de mi papá, ¿no? Sí, sí tengo ahí un par de guitarras más con las que toco, pero pues es una guitarra de mi mamá, ¿no? Y una guitarra de mi abuelo, ¿no? Entonces digamos que si lo traiciono es en un aspecto como muy familiar y que realmente a mí lo único que me hace es como añadir muchos elementos, ¿no?
de poder diferenciar qué cosas resaltan mejor en un instrumento y luego a lo mejor querer transportarlo a tu instrumento, digamos, titular, ¿no? Yo recuerdo que en tu concierto de titulación Ujú. tocaste 3 guitarras, me parece, ¿no? 4. Sí, 4. 4. Y recuerdo que para mí ha sido de uno de los conciertos que más he disfrutado en mi vida. Te lo he dicho ya. Está en mi top 3 de conciertos que yo he disfrutado en mi vida. Porque además de que tocaste súper chido, me encantó eso que estás comentando, que el repertorio que ibas tocando, o sea, tocaste Vice, pero con esta guitarra clásico romántica hecha por tu mamá, me parece, Sí, ¿no? Tocaste una exactamente. chacona y así fuiste cambiando, ¿no? Hasta que llegaste con la guitarra más moderna que tenías hasta ese momento y tocaste el elegiaco. Ujú. ¿Es verdad? O Sí, sea, me acuerdo que justamente. fue un conciertazo. Sí, muchas gracias, Arturo. Sí, a ver, para mí es que esa carga emocional de poder tocar con un instrumento de la gente a la que yo más amo, ¿no? Y que son mis papás y que son, pues, personas vitales, pues, para mí es bien bonito, ¿no? No solamente porque los instrumentos suenan bien, ¿no? Que además tengo la suerte de que suenan bien los instrumentos, ¿no? De que no son, digamos, una carga, ¿no? Como familiar de, quiero ayudar a mis papás, ¿qué le voy a ayudar yo a mi papá que sea conocido, ¿no? O sea, no, no aplica en este caso, ¿no? Digamos. Y sí, o sea, yo, por ejemplo, en ese concierto que dices, toqué 2 obras con una guitarra clásico romántica que hizo mi mamá, Verónica Ayala, ¿no? Que fue la Chacona de Vice y una Rossiniana de Giuliani. Y luego muté a la música española tocando el homenaje a Debussy con una guitarra Torres, justamente que también hizo mi mamá, ¿no? Y luego tocaba la sonata de Antonio José con una guitarra moderna de mi papá, de Abeto, y luego el elegiaco en cedro, ¿no? Igual. Entonces, para mí es como bien simbólico, pues, ¿no? Y siempre ha sido como una motivación extra y sí, siempre bien consciente como de ese privilegio, pues, ¿no? Yo sé que tengo esa fortuna y que tengo esa ventaja y yo creo que depende de mí aprovecharlas bien, ¿no? Y de que valgan la pena y de que me funcionen y de que me ayuden, digamos, ¿no? A ser mejor cada día también. Claro, totalmente. Y es que, por ejemplo, retomando un poquito lo que decías hace unos momentos sobre la presión y todo esto, obviamente el que te escucha, o sea, tendría que estar de verdad muy tonto para no darse cuenta del nivelazo que traes internacional, o sea, de ganador de concursos. O sea, si ese fuera el caso, solo hubieras ganado en Paracho, ¿no? Y ahí sí diríamos, sí, Sí. vale, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué solo gana en Paracho? Pero la verdad es que Abel al concurso que va lo gana. O sea, y entonces ahí es obviamente donde se demuestra. Claro, que le tocó la suerte de nacer en Paracho y que su papá hace las mejores guitarras del mundo, pues genial. O sea, no todos tenemos esa suerte. Sería como ser hijo de CR7 o de Messi, pues ya tienes todo, ¿no? Y, Ahora hay y que aún así, aún así, sí, aún así, quién sabe si lo vayan a lograr, se sí, les quién ve sabe. difícil. Yo, tú ya lo lograste, ¿no? A ver, o sea, lo que quiero Sí. decir es que, y ya para eso voy. O sea que, por ejemplo, al momento de tocar guitarras de tu papá, de tu mamá, de tu familia, ¿sientes tú también la necesidad? Digo, porque tú ya eres súper guitarrista, o sea, aún si quisieras, podrías todavía, a lo mejor, si quisieras, no sé, ir a algunos concursos y todo esto que ni falta te hace, pero no quisieras continuar el legado y decir, bueno, hombre, pues voy a aventarme unas 20 guitarras a ver qué pasa, ¿no? Sí, a ver, lo he pensado y tengo muchos intentos fallidos, o sea, no es como que no tenga el interés en hacer guitarras, ¿no? Ahora mi último intento fallido fue en la pandemia y lo digo fallido porque empiezo el proceso y me gusta mucho trabajar con la madera, ¿no? Pero no es un trabajo fácil, ¿no? Es un trabajo muy complicado, ¿no? Y hay que ser muy, muy quisquillosos y muy exactos, ¿no? Sí, tengo como uno de mis objetivos, eso sí, hacer alguna guitarra, aunque sea para mí, ¿no? En mi vida, ¿no? Pero también tengo la suerte de que mi papá, yo creo, ¿no? Estoy casi seguro además, ¿no? Que él hubiera querido que yo hubiera sido guitarrero, ¿no? En Paracho esta parte generacional es muy importante. No, no solo como en el nombre, ¿no? Como se ve en este caso, sino en el oficio, ¿no? Mi papá es, si no mal recuerdo, es la 4ª generación de nuestra familia guitarrera, ¿no? Entonces, después de mi papá, digamos, en la misma generación está su hermano, que es Benjamín García, ¿no? Y ninguno de los hijos, ni de Benjamín ni de Abel, somos guitarreros,
¿no? Entonces, en esa parte, digamos que sí se siente como que hace falta involucrarnos, ¿no? En ese mundo. Yo personalmente siento que no es que debería, o sea, creo que también debería, pero sobre todo es que quiero, ¿no? Hacer guitarras, ¿no? Lo que pasa es que las veces que he intentado hacerlo, y si bien creo que puedo trabajar con las herramientas, porque también ha sido una formación, digamos, integral e inicial para mí, ¿no? De ponte a hacer esto con este cuchillo, o con la sierra, o con las lijas, ¿no? Cosas por el estilo. Para mí, yo conozco las herramientas y las puedo trabajar, ¿no? Pero querer hacer un instrumento como el que yo estoy acostumbrado a ver de mis papás, para mí es muy complicado hacerlo, ¿no? E implica muchísimo tiempo además, ¿no? Y mucha dedicación, ¿no? Durante la pandemia intenté hacer algunas cosas y ya digamos que no había tanta actividad, ¿no? De conciertos, ni de clases, ni cosas por el estilo. Además yo estaba estudiando y quise hacer algunas guitarras, según yo, ¿no? A guitarras en plural. No hice ni una, ¿no? Pero digamos la intención estaba, pero el trabajo es tan diferente que luego no podía tocar bien yo guitarra. No, hay algunas, digamos, actividades con cepillos y con lijas que hacen que las manos queden un poco más toscas, digamos, ¿no? Entonces, que al momento de querer usar la guitarra como de la manera en la que yo estaba acostumbrado, no se me hacía como tan viable. Entonces, también por eso lo he dejado como un poco de lado, ¿no? Claro, sí, es que no es como que podamos ver al final, si lo traducimos a un lenguaje más popular y dijéramos que mecánico, carpintero, albañil o cerrajero, que tiene las manos finas, así hermosas que digas, ni un callo, ¿no? O sea, te entiendo la parte que dices, ¿no? O sea, que como es un trabajo rudo en realidad, ¿no? O sea, a pesar de que es muy delicado, porque hay que hacer Es mucha cosas, fuerza. sí, hay que hacer cosas muy precisas, pero también requieres hacerlo con fuerza, ¿no? Ujú. Sí, justamente. Y para mí el conllevar bien al nivel al que a mí me hubiera gustado hacer las dos cosas es muy difícil, ¿no? Porque yo soy una persona que se enoja mucho cuando se está escuchando tocar muy mal, ¿no? Y eso normalmente me pasa cuando las manos, digamos, no están en condiciones de... Y eso me pasaba cada rato cuando trabajaba, porque trabajé un rato ayudándole a hacer restauraciones y reparaciones, que es un mundo que también me gusta un montón, ¿no? Entonces, en la tarde ya cuando quería estudiar, las manos no me respondían igual, ¿no? Porque son también trabajos motrices muy pequeños, ¿no? Que implican mucha fuerza a diferencia de la guitarra, ¿no? Ahí es cuando te das cuenta que las tensiones que usamos nosotros son bien insignificantes para otros trabajos, ¿no? Que también son de musculatura fina, ¿no? Sí. Sí. Oye, amigo, y fíjate que algo que me ha llamado mucho la atención y creo que no te lo he preguntado tal cual. Tú creciste en un pueblo muy pequeño, creciste en Paracho, donde es un lugar de muchas tradiciones, ya lo hemos hablado, pues sí, de muy familiar, muy cercano todo. Algo que me gusta cuando voy a Paracho es que la comida es súper fresca, todo, casi casi voy y agarro la leche de la vaca, ¿no? Directamente. Y todo es una vida muy distinta. Cuéntanos cómo fue tu experiencia porque luego te fuiste a vivir a Europa, estuviste por allá un tiempo estudiando, digamos que ya cuando terminas tu carrera en Morelia y tal, pero que está muy cercano a Paracho en cultura, pero ¿cómo fue ese cambio a Europa? Porque yo sé que hiciste un gran trabajo por allá. Déjame comentarte que en alguna ocasión que yo también estuve por aquel rumbo, no recuerdo qué profesor o qué guitarrista mencionó. Cuando yo dije tu nombre, dijo, músico de alto nivel. Eso fue lo que mencionó. Entonces dije, bueno, quiere decir que mi amigo dejó aquí muy bien, se quedó muy bien parado en España, ¿no? Pero cómo fue esa experiencia para ti, ese cambio? No sé si de costumbre, no sé si fue fácil o difícil, el estilo de vida es totalmente opuesto, ¿no? Sí, a ver, yo como persona de pueblo, híjole, a mí de Paracho a Morelia, incluso el cambio fue bien duro, ¿no? Empezando ya como de una distancia de 1 hora y media, ¿no? Para mí el tener que usar transporte público, eso fue un cambio bien duro en Morelia mismo, ¿no? Luego estando en España, en Alicante y sobre todo viviendo en Madrid, el cambio es mucho más grande, ¿no? Y el cambio es en todos los aspectos, porque aquí además se añade mucho el cambio, digamos, cultural, ¿no?
de expresiones, de lenguaje, de corporalidad, ¿no? De todo. Pero para mí siempre fue como un cambio esperado, ¿no? Yo en algún momento tuve la oportunidad de ir a concursar a España cuando yo era niño, al concurso Julián Arcas en la categoría Antonio de Torres, ¿no? Entonces como que desde ahí conviví como con esa realidad alterna, ¿no? Que cuando uno es de un pueblo tan chiquitito como Paracho, que ir a cualquier ciudad promedia de México te resulta como muy choqueante todos los cambios que hay. Siempre pensé que me gustaría irme para allá en algún momento y estudiar, ¿no? Entonces, digamos que de alguna manera estaba un poco mentalizado, pero el nivel de vida es muy diferente, ¿no? Y las exigencias son muy diferentes. Y para mí la verdad es que fue una experiencia de lo más grato. Si bien tuve la mala fortuna de vivir allá la pandemia del COVID, que a lo mejor pues no era evidentemente algo que estuviera planeado, ¿no? Para ninguno de nosotros, y que a lo mejor mermó un poco mi estancia final en España, para mí fue muy gratificante ver como toda la devoción que hay al instrumento, ¿no? O sea, que hasta en Madrid mismo te encuentres la línea que se llama Paco de Lucía, ¿no? Y como todo este, digamos, reconocimiento que hay al instrumento y a los profesionistas de esto, se me hizo algo que a mí me gustaría mucho tener en México, ¿no? Porque luego creo que nosotros como profesionistas luchamos para que a nosotros se nos reconozca bien en muchos aspectos, ¿no? Y allá es algo que ya es cultural y que creo que también ayuda mucho, ¿no? A que justamente por eso tengan festivales tan potentes como los que tienen, ¿no? Que tú ves el Festival de Albacete y ves a los invitados que llevan y dices, ¿qué onda, no? Está impresionante esto, ¿no? O el Festival de Elche y dices, órale, qué buena cartelera, el Festival de Mula, el festival, no se diga, el de Petrer o Córdoba o Granada, ¿no? Que a lo mejor te lo esperarías un poco más, ¿no? Pero para mí es como muy importante ver esa parte, además de, digamos, estando en Europa tienes una facilidad de poder tener enormes maestros, ¿no? De renombre muy fuerte, que sí te aportan muchísimo, ¿no? Como personas, que a lo mejor tienes varias clases con ellos y que a lo mejor no puede ser tan significativo como si fuera tu maestro constante, pero conocerlos, y yo siempre he creído que interactuar con esa gente que sabe tantas cosas y que se ha movido en tantos lugares, eso te impregna un montón y además te da muchos modelos, ¿no? A seguir. Ya tú decidirás cuáles sigues, ¿no? Pero creo que las oportunidades son muy grandes, ¿no? Y creo que eso es de lo mejor que me pasó a mí. Claro, ¿Hay alguno de ellos que te haya marcado? ¿Alguno de esos maestros? Pues sí, a ver, a mí desde siempre yo he sido muy fan de Pepe Romero. También es por la cercanía que tenía Pepe Romero a mi papá, a su trabajo, ¿no? Entonces esto me hizo a mí interactuar con él varias veces, ¿no? Antes de poder conocerlo, pero siempre que lo veía tocaba yo alguna cosa para él y siempre me decía alguna cosa bien bonita y bien diferente, ¿no? Algunas veces me decía, no, pues te falta escuchar estas cosas, ¿no? Y tocaba o ponía música y luego tocaba varios años después y me decía, no, ahora léete estos libros de poesía. No, y era como de, ¿qué onda? A mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido darle clases a un alumno y decirle, no, es que se nota que no lees poesía, ¿no? ¿Sabes? Como esa parte del discurso que uno en ese momento no entiende, ¿no? De la retórica, del discurso, de las respiraciones, ¿no? Entonces yo creo que como figura, digamos, para mí él ha sido como un gran referente, no solamente por la característica particular de su carrera, ¿no? O de su formación, o de cómo fue su formación familiar realmente, sino más bien como por ser como esa persona constante ahí que uno tanto idolatra que yo tuve la suerte de poder ver de manera como constante, ¿no? y tan diferentes, ¿no? Que son, o sea, Pepe y Ángel son la A y la Z, Sí. ¿no? Sí, no tiene nada que ver, ¿no? En ningún aspecto. Fíjate que yo a Ángel lo vi una vez y creo que justamente lo vi en Saltillo, ¿no? Hace algunos años que fueron ahí con el cuarteto. Con él no he convivido mucho, pero sí, o sea, a mí incluso creo que es una manera de tocar extremadamente diferente y a mí es que me encanta. O sea, hay cosas que uno como guitarrista a lo mejor un poco más moderno diría yo no haría, ¿no? Y creo que es normal y creo que también es sano, pero luego de ahí a reconocer el trabajo a mí siempre se me ha hecho muy impresionante él y también Fabio Sanón. No sé si Arturo también lo tuvo en sus clases en Alicante, pero a mí Fabio me voló la cabeza durísimo, ¿no? Entonces también es uno de los músicos que yo no esperaba que me sorprendiera tanto como realmente sí lo hizo, ¿no? Es que luego tenemos como referentes de grabaciones, de discos y todo esto. Ujú.
Y luego resulta que cuando recibes una masterclass dices, bueno, hubiera preferido solo escuchar su concierto, ¿no? Pero luego hay guitarristas que tal vez uno los escucha, los admira, pero no sabes que detrás de ello existe también un gigante intelectual, si lo podemos llamar así, que vive dentro de él, que sabe un montón de cosas. Yo, por ejemplo, cuando te he visto tocar, y esto lo he corroborado con Arodi, y hemos platicado de ti, y siempre que hay un concurso, ya sea que, por ejemplo, Arodi esté de jurado o que te vemos, cualquier cosa, y decimos, tiene mucho callo, o sea, tiene mucho colmillo. Se lo nota un montón que está súper tranquilo en el escenario. No sé si tú lo estés por dentro, pero al menos proyecta por acá afuera, como si fuera pan comido, ¿no? Como si fuera algo muy fácil sentarse y tocar una eliminatoria de 6 minutos, 8 minutos, que estudiaste 6 meses para eso y en 8 minutos te pueden mandar a tu casa, ¿no? Sí. Entonces, o sea, estamos hablando de que es muy riesgoso, ¿no? Una eliminatoria, ¿no? Y entonces, yo te quería preguntar si en realidad te sientes así, porque yo he visto una falsa seguridad en otros, como que la quieren demostrar, como que intentan hacerse el gallo, ¿no? Ahí arriba. Y sí nos damos cuenta como que se está medio fingiendo. Pero cuando te vemos a ti, yo digo, no manches, es que este sí está bien segurote, está seguro de tocar. O sea, ¿tú cómo No, te sientes? fíjate que... No, yo creo que ahí lo que pasa es que soy un actorazo, ¿no? Sí. ¿No? No, fíjate que no. O sea, yo siempre he sido una persona muy nerviosa. Muy nerviosa. Lo que pasa es que a mí me pone todavía más nervioso verme nervioso, ¿no? Digo, es muy difícil ir a un concurso y sentirte 100% tranquilo, ¿no? Incluso también creo que no sería del todo sano no tener esa adrenalina, ¿no? No tener esa emoción, ¿no? De poder tocar y de que tu trabajo y de que todo el estudio que le echaste se demuestre ahí, ¿no? Creo que también es natural tener ese tipo de tensiones, ¿no? Yo siempre, antes de los concursos me siento ansioso, no tanto nervioso, pero sí ansioso por ya pasar, ¿sabes? Y de que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Lo que sí es que yo sí he hecho muchos ejercicios de respiraciones como escénicas para poder tener algunos ademanes que se vean tranquilos, ¿no? Porque yo siempre he creído que esa parte escénica es muy importante en un concurso, obviamente en un concierto, pero el concierto, el contexto es muy diferente. Pero en un concurso siempre he creído que tener una presencia serena es de lo mejor que puedes tener, ¿no? Porque creo que te pone como en un punto en el que la gente realmente te puede poner atención y que no ve que te están temblando las manos o que el banquito no lo tienes bien acomodado y lo estás medio acomodando o que la silla te quedó tal, ¿no? Entonces yo siempre he buscado ademanes, digamos, como de hacer un poco la espalda para atrás, ¿no? De saber bien en qué momentos tengo que exhalar o tengo que inhalar para que mi cuerpo se relaje, ¿no? Porque la tensión que yo tengo es eterna, ¿no? Digamos, en ese aspecto. Entonces sí me preocupo mucho porque la parte escénica sea justamente así, ¿no? Como relajada, como normal, pues, ¿no? Y que no tenga ningún momento de tensión añadida más allá de la que ya representa ver ahí a los jurados y estar escuchando ese lápiz, ¿no? Para mí eso es de lo peor del mundo, ¿no? Estar tocando y ver que todo está bien y de repente oyes el lapicito y dices, no, algo hice y siempre piensas que fue algo malo, ¿no? Aunque pudo haber sido algo bueno, ¿no? Entonces yo me he enfocado mucho en tener ademanes y poder controlar algunas cuestiones, digamos, físicas para poder estar un poco más tranquilo, ¿no? El jurado poniendo ahí la fecha, ¿no? Nada más la fecha del día. Bueno, Sí, que va a querer de comer, ¿no? Pero sí, o sea, yo intento mucho dar ese tipo de impresión en el escenario, pero ya luego la realidad que vive uno, yo la verdad es que soy una persona que aunque ha concursado mucho, no soy muy fan de los concursos por la tensión que me representan, ¿no? Porque creo que desde que uno estudia como con ese peso, ¿no? Y a lo mejor también tiene que ver un poco con la edad, porque cuando era más joven no me sentía tan presionado, pero conforme vas creciendo, si bien la presión la conoces más, no deja de ser más presión, porque luego hay mucha gente que piensa que como te fue al bien en algún lugar, te debería de ir bien todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que también son presiones que van cambiando con la vida y con el tiempo, ¿no? Evidentemente. y es que la presión también de los concursos,
o sea, nosotros tres, por ejemplo, cuando hacíamos concursos, hablemos de hace 10 años atrás, ¿no? Por poner un ejemplo, y obviamente pues no se transmitían las finales por Facebook, ni por Instagram, ni por YouTube. Yo creo que la presión que tienen ahora los chavos de que, o sea, todo el mundo está viendo esa eliminatoria, esa final, y además va a quedar grabada porque se queda grabada la en vida. Sí, entonces yo creo que es peor, ¿no? O sea, en nuestra época, que no es que seamos viejos, pero no existía eso, ¿me explico? Sí, yo no sé si es peor, la verdad. O sea, yo ahora he concursado en los últimos 4 años. No sé cuánto tiene que se transmiten los concursos, honestamente. Pero no he pensado nunca en eso. A lo mejor ahora me acabas de desbloquear una Un nuevo miedo. inseguridad nueva. No, pero para mí siempre lo que me generaba presión era concursar, o sea, y era ver a los jurados, ¿no? Porque luego depende también del jurado el cómo te sientes, ¿no? O del si sabes si a ese jurado le va a gustar cómo tocas, porque a lo mejor él lo toca de una manera muy diferente o cosas por el estilo, ¿no? Entonces creo que hay muchísimos factores y yo justamente por eso intento enfocarme en las sensaciones, digamos, motrices, ¿no? Y en respiraciones y eso, porque eso me ayuda como a dejar de lado mucho esa parte, ¿no? Como también creo que me ha ayudado mucho el poder conocer a mucha gente y como conocerlos más como personas y dejar como de idolatrar o de endiosar tanto la personalidad de la gente. ¿No? Creo que luego también puede llegar a verse de alguna manera negativa, ¿no? Sobre todo acá en México, donde tenemos mucho la cultura del maestro o del profesor, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero a mí poder tratar a los guitarristas más como colegas y como amigos o conocidos, pues creo que también te aligera mucho la carga, ¿no? De ir a un concurso en este aspecto. Para que lo dimensionen algunas personas que no te conocen tanto, estos consejos que nos estás diciendo o esas experiencias, así, no sé si tengas el número exacto, pero ¿cuántos concursos has ganado en tu vida de ¿Ganado? guitarra? ¿Ganado algún lugar? No solo primero. Ah, pues yo creo que como unos 40 más o menos. ¿Cómo nos... Ajá. O sea, estás consciente Sí, no que hay tengo... guitarristas que nunca pasan siquiera a la final, ¿sabes? O sea, Sí, que se claro, a ver. preparan y no saben lo que es tener un premio. Pues tú tienes 40, güey. Sí, a ver, sí, pues es lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, hay que saber bien los momentos, identificarlos. Y yo en mi caso identifiqué desde muy temprana edad que tenía una ventaja muy grande con el apoyo, no solo por las guitarras que me hacía mi papá, sino por todo el interés que él mostraba en mi carrera, ¿no? Entonces ahí era aprovecharlo y es dar lo mejor que se pueda con las herramientas que yo tenía, ¿no? Digamos, no eres culpable del beneficio, ¿no? En este aspecto, solo eres culpable si no lo aprovechas, ¿no? Así es. Entonces, sí, luego para mí también resulta muy, muy, muy fuerte a veces incluso tener algunos alumnos, ¿no? Que yo veo que estudian un montón, ¿no? Y que se preparan un montón y que van con toda la intención y la buena inercia a un concurso y luego escénicamente hay algo que los traiciona, ¿no? Y a mí eso se me hace malo, pero también creo que no hay por qué idolatrar tanto a la gente concursera como en algún momento fuimos o somos, ¿no? Creo que ganar un concurso es importante por muchas cosas que te da, como contactos, algunos beneficios, conciertos, ¿no? Más allá de lo económico. Pero creo que también es importante reconocer que esto no es para todos, pues, ¿no? Y no te tienes por qué aprensar a querer a fuerza ganar 30 premios, ¿no? Porque Eso. es una cosa muy difícil y que además está, digamos, mm, no sé, inerte o más, es muy consecuente a todo tu contexto cultural, ¿no? Y musical y artístico y familiar. Entonces tampoco creo que uno pueda ser tan rudo consigo mismo, ¿no? En querer ganar o no ganar un premio, ¿no? Pero creo que ahí es justo donde está la fortaleza mental, ¿no? De reconocer bien si lo puedes hacer y cómo puedes hacerlo y mejorarlo y escuchar un montón los comentarios, porque luego también pasa tristemente con muchos compañeros o colegas que lo intentan y que te piden explicaciones y te piden ayuda y tú das la ayuda, pero luego, digamos, deciden ver una realidad diferente a la que vemos nosotros. No digo que la realidad que yo vea de cada guitarrista sea la verdadera, ¿no? Pero a veces también eso ayuda como esa parte de ego y de terquedad, ¿no? A querer demostrar a fuerza que uno puede ser como John Williams, que obviamente no podemos, ¿no?
Claro. Ahorita que dijiste eso de fuerza mental, me acordé, además de eso, también ciertas habilidades, porque también yo he notado que tú tienes ciertas cualidades muy específicas que podrían ser una gran ventaja, como por ejemplo leer muy rápido. Yo te he visto leer obras extremadamente rápido, algo así como el concierto de Aranjuez en 3 días, ¿no? Que lo mencionaba el maestro Ricardo Gallén también en el podcast que lo tuvimos aquí de invitado, que también él ha tenido que montar obras de ese calibre en ese tiempo, ¿no? Y otros más nos han contado, Beto también nos ha contado eso. El maestro Marco Tamayo en Pláticas Personales también lo ha platicado. Y yo he visto que tú también tienes eso, que puedes leer música y memorizarla extremadamente rápido. ¿Cómo has desarrollado esas habilidades? ¿Qué has hecho? ¿Qué desayunas? Sí. No, fíjate que esa sí es una habilidad adquirida totalmente. O sea, yo le eché muchas horas, ¿no? A esa práctica. Yo desde niño, cuando yo estudié en el CIDEG, en Paracho, teníamos una maestra que se llamaba Gabriela Villa, que me encantaría en algún momento de mi vida poder volver a verla y decirle gracias, ¿no? Que nos enseñó a leer. O sea, yo cuando entré al CIDEG desde cero, ella fue mi maestra, digamos, de solfeo, ¿no? Y ella a mí, o sea, no a mí, a todos mis compañeros nos enseñó, digamos, a leer las notas de manera normal y luego nos dio como un pro tip, ¿no? Que se supone que usaba ella para ella leer a primera vista, ¿no? Y que consistía básicamente en tener digamos que tienes un sistema, ¿no? De 5 compases, ¿no? Entonces teníamos como una especie de regla que nada más tenías el espacio en blanco para un pentagrama y para un compás y los demás compases estaban en negro, ¿no? Entonces tú tenías que leer el primer compás así sin tocar nada, nada más con la mente y a lo mucho imaginarte tus dedos. Y cuando ya te lo sabías, que era como algo muy instantáneo, le decías que ya te lo sabías y lo empezabas a tocar y te tapaba ese compás para que empezaras a leer el siguiente mientras tocabas el primero, ¿no? Entonces Ok, te acostumbras como a memorizar de una manera rapidísima, ¿no? En cuanto ok. lo lees mentalmente, lo memorizas y empiezas a leer. Entonces haces como un desfase muy curioso entre tocar el primer compás que leíste, pero estar leyendo, digamos, el siguiente para ir así en ese desfase, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en algún momento hay alguna cuestión que es un poco más compleja, tienes un tiempo de un compás extra para poder resolverlo. No sé si me explico. No sé ni siquiera cómo se llama, no sé nada más. A mí solo me lo explicaron así y yo me casé con eso, ¿no? O ¿Cuántos años sea, tenías? yo pues tenía 8 años, ¿no? Entre 8 y 10 años, ¿no? Y lo hice en ese momento, no es como que lo dominara para nada, pero había entendido la idea, ¿no? Y cuando yo tenía como 15 años, empecé a leer repertorio porque digamos que estaba un poco harto de mi repertorio de niño. Y dije, ¿sabes qué? Pues ese momento de dejar de tocar las folías, ¿no? Y el Canarios, que lo toqué muchísimos años, y de dar un paso adelante, ¿no? Entonces ahí empecé a leer horas diarias, o sea, leía 3 o 4 horas diarias, así ejercicios de primera vista, estudios de SOR y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando podía, intentaba aplicar como este método y yo creo que lo estudié unos 2 años, como hasta los 17 años más o menos. E invertía mucho tiempo a leer repertorio, no solo por conocerlo, sino también por generar como esta habilidad, ¿no? Y listo, en algún momento ya leía bien, ¿no? Ya no tenía que hacer tanto esto de avanzar un compás porque ya lo vas como adquiriendo y lo haces de repente y de repente no, ¿no? Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, a mí realmente eso fue lo que me ayudó mucho y tener como las ganas de querer leer rápido, así tal cual, ¿no? De esa manera como muy honesta. A mí siempre me gustó la gente que veía un papel y ¡pum! ¡Órale! Como si fuera a leer un texto normal, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho eso y además soy una persona que disfruta mucho digitar. Entonces, leer repertorio nuevo siempre significa digitar. Entonces, a mí ese proceso siempre se me ha hecho como muy estimulante. Ujú. Está padrísimo todo eso, Abel, porque justamente yo me acuerdo en tu casa hace un montón de años y recuerdo que, o a veces viajando a festivales que a veces nos quedamos juntos o lo que sea, me gustaba, ¿no? Como leer partituras así, Ujú. las del otro, ¿no? Las partituras que trae Sí, el otro en el estuche, a ver qué vas a tocar mañana, ¿no? Y uno se pone como sí, jugando. siempre me gustó hacer eso, o sea, de leer, pues, ¿no? Y como conocer, porque también creo que es
la mejor manera en la que uno puede conocer el repertorio, ¿no? Wow. Porque tú puedes escuchar un montón de discos, ¿no? Y conocerlos, pero luego leerlos es muy diferente, ¿no? Entonces yo me acuerdo que yo en el 2000, cuando no sé, me acuerdo de qué año fue, como tenía unos 16 años, tomé un diplomado ahí con Ricardo Gallén justamente en Sinaloa. Y él me había dicho como, pues mira, si te sirve, pues digita 3 veces cada cosa, ¿no? Y yo también me lo tomé así al pie de la letra, ¿no? Y dije, ¿cómo no, maestro? Lo que usted me diga, ¿no? Porque Ricardo lee impresionante, pues, ¿no? También, ¿no? Y además luego te lo toca en piano, ¿no? Y de memoria, y es como de, órale, ¿no? Pues, o sea, yo no puedo hacer eso, pero pues le voy a hacer en mi honesto intento, ¿no? A ver hasta dónde a ver hasta dónde doy, ¿no? Entonces ese proceso también de digitar mucho me gustó un montón, ¿no? Porque además creo que te da una riqueza luego musical también muy diferente, ¿no? De poder, digamos, encontrar algunas a lo mejor digitaciones que no son tan comunes, pero que encontraste de una manera específica en otra pieza y que te ayuda como a hacer un discurso también bastante interesante, ¿no? Oye, y por ejemplo, de las habilidades estas adquiridas, si tú pudieras poner un porcentaje así del 0 al 100, ¿qué tan importante es estar con el instrumento en el día? Un X porcentaje, ahorita tú ya me dirás. Y el otro porcentaje, que no es importante estar en el instrumento, pero sí haciendo otras cosas para ser buen músico, buen intérprete, ¿cuáles serían para todos los chavos que nos están escuchando? Híjole, creo que también va por etapas. Porque yo te diría que depende de la etapa en la que me lo preguntes, pero si nos vamos más o menos al periodo de 18 a 20 años, que es cuando todos estamos estudiando, en caso de que sí estudiemos como ya música todos, yo diría que hay que estudiar, no sé, un 50% quizá, a lo mejor 40%. Y luego sí invertir 20 minutos, o digo 20% a leer, creo que es fundamental, pero también creo que puedo estar sesgado porque me gusta y porque no soy malo haciéndolo. Creo que es muy importante escuchar, ¿no? Tener músicos referentes y no solo al músico como personalidad, sino sus proyectos, ¿sabes? No es lo mismo escuchar una grabación de, no sé, de un capricho de Goya de Soran a escuchar el disco completo, o sea, el disco este que viene con los 2 discos de los 24, ¿no? O sea, creo que, no sé, creo que es muy diferente el asunto. Creo que hay que escuchar los discos completos. No, a mí me gusta mucho Spotify, pero creo que ha generado a que la gente escuche como sencillos, ¿no? Digamos, solamente una pieza y solo la que te va gustando. Y normalmente uno, cuando hablas con los maestros, la idea de grabar un disco no es grabar una pieza que le sale bien, es grabar un proyecto, es grabar un concepto. Entonces creo que eso también es bien importante, porque es pues literatura también, ¿no? Musical, digamos, en algún aspecto. Creo que ahí estaría tu 20%, así que ya voy 80%. Y creo que el otro 20% podría fácilmente ser una cuestión corporal, ¿no? De reconocerte si estás cansado, de reconocerte en qué momento tus dedos son más óptimos o bajo qué ejercicios de técnica son más óptimos también. No, creo que eso es bien importante porque tienes, o sea, y en eso se tarda uno mucho tiempo, ¿no? En hacer una rutina que te funcione a ti, ¿no? Porque la que haces tú seguramente no me funciona a mí ni le funciona a Arturo, ¿no? Entonces creo que esa es de las partes como más difíciles de qué rutina puedes hacer, tanto de manera activa como de manera pasiva, digamos, como solo mental o de ejercicios de estiración y cosas por el estilo, para poder tener una vida guitarrística sana, ¿no? Creo que ese también es un 20% importante, por lo menos. En tu formación, amigo, además de todo esto que mencionas y de que has sido un guitarrista súper disciplinado, la vez pasada yo reflexionaba con un alumno em, de las actividades o de los hobbies, de las cosas que no tiene que ver con ser guitarrista, que no tiene que ver con tocar la guitarra, pero actividades que están por los lados y que de alguna manera también te nutren o te hacen tener una mente más ágil. ¿Sabes? Porque mi alumno estábamos platicando y estaba tratando de resolver algunos pasajes y es que tiene los dedos para tocar. O sea, realmente tiene los dedos, pero su mente no le da la concentración o a veces no tiene la capacidad
digamos, de asimilar rápido lo que está haciendo, ¿no? Y yo tengo la hipótesis de que, dentro de mi experiencia personal, yo siempre fui un joven que hizo muchas cosas. Yo jugué fútbol desde muy chiquito, dibujé desde muy chiquito, aprendí muchas cosas en la computadora desde muy chiquito también. Entonces, todo ese conocimiento yo siento que a mí me ha ayudado como guitarrista. O sea, a tocar do, re, mi en la guitarra, sí me ha influido todo eso que he hecho. Y luego, cuando yo me voy a Morelia a estudiar, a conocerte a ti, a conocer a Daniel Salceda, a Beto Quintanilla, a Alfredo Amezco, a gente que para mí siempre han sido guitarristas y lo he mencionado muchas veces, que yo admiro mucho y que ahora son mis amigos, noto que son personas que también tienen esto. O sea, que también hacen muchas cosas más allá de la guitarra. Yo he visto que, bueno, tú y yo jugamos fútbol muchas veces, ¿no? Y jugamos billar muchas veces también. O sea, ¿cuántas cosas hicimos alrededor de la guitarra? ¿Tú crees que esto es importante también? Y si sí, ¿qué cosas te gusta hacer? ¿O crees que no tiene nada que Sí, ver? yo creo que tiene que ver mucho, sobre todo la coordinación motriz, ¿no? El poder hacer ejercicios o deportes o actividades que te ayuden a desarrollar la coordinación, ¿no? El fútbol te ayuda a la coordinación de pies y ojos, ¿no? Y el béisbol, en mi caso yo soy muy beisbolero, te ayuda también a la coordinación de muchos elementos físicos, ¿no? De brazos, de piernas, de vista, ¿no? Y de todo, espacial y demás cosas, ¿no? Incluso los deportes que como buenos estudiantes universitarios de ir al billar, ¿no? O luego de jugar futbolitos, ¿no? Cosas por el estilo. Creo que son muy buenos, creo que son muy sanos además, ¿no? Pero yo creo que lo importante es generar ejercicios de coordinación, ¿no? En todos los elementos y todos los campos posibles. Porque justamente yo creo que la parte más difícil de tocar guitarra es coordinar, ¿no? Porque no es solamente coordinar un movimiento homogéneo en ambas manos, sino es coordinar dos movimientos que son muy diferentes en las dos manos, ¿no? Entonces yo lo que valoro mucho es hacer justamente ese tipo de ejercicios. Y yo recuerdo que es que yo tuve la suerte de estar en una escuela como el CIDEG que tenía maestros bárbaros, ¿no? Y que pues éramos niños y que nos metían un montón de conceptos que a lo mejor ellos lo pensaban muy bien, pero para nosotros era de lo más normal del mundo. Y yo me acuerdo que nos ponían muchos ejercicios de coordinación, ¿no? De caminar y juntar codo con pie y ahora digo, codo con rodilla, ¿no? No, codo con pie estaría durísimo, ¿no? Este, ¿no? Y cosas así, ¿no? De agilidad también mental, ¿no? De algunos juegos y cosas por el estilo. Y yo creo que justamente se trata de eso, ¿no? No voy a hablar como de un deporte en específico que yo creo que sea el mejor porque pues también creo que es muy subjetivo, ¿no? Y depende mucho de la manera en la que lo hagas, pero creo que sí es bien importante generar esa coordinación y esa agilidad, coordinación motriz y agilidad mental, ¿no? De la manera en la que más te convenga, a lo mejor familiarmente, a lo mejor en tu familia son futboleros y en una de esas chicle y pega ya eras futbolista y millonario, ¿no? Este, entonces creo que generar ese tipo de conocimientos siempre son muy sanos, ¿no? Y también creo que te ayuda a tener un cuerpo que te responda luego a las necesidades que tienes, ¿no? Sí, Entonces, a mí sí se me hace súper importante y a mí sí me gustaba mucho que en mi generación, ahí contigo incluido, pues teníamos ese martes y jueves de fucho, ¿no? Luego de que nos íbamos al billar y luego yo así, no, o sea, a mí eso siempre se me hizo como muy valioso o inventarnos cada juego con una pelota o lo que fuera, ¿no? Creo que eso también ayuda mucho a una competencia que en nuestro aspecto fue muy sana, ¿no? Porque éramos una generación que concursaba mucho y que estudiaba un montón y que además se respetaban y se querían un montón entre todos, ¿no? Entonces creo que esa camaradería es la más sana que se puede generar y a mí sí se me hace que fue como un momento así exacto, ¿no? En el que caímos muchos de nosotros, ¿no? Y que creo que nos ayudó mucho a poder tener como un desenvolvimiento profesional también muy bien acompañado, ¿no? No solamente como en el proceso personal, sino también ver que luego tus amigos están haciendo más o menos lo que se veía que querían hacer, ¿no? Como de, este pues dio un cambio bien radical, pero le está yendo súper bien, así que se ve contento y perfecto, ¿no? Entonces creo que el sentirse acompañado de manera profesional con una generación es una de las cosas que menos pasan, yo creo, porque somos generalmente personajes muy, muy solos. Casi se me sale una lágrima, ¿no? Así, pero sí, a mí que se me hace que es muy importante eso, pero también
creo que si estás en un momento en el que te ayuda además a fortalecer ese tipo de actividades, es ideal. Añadir 10% a todo lo que mencionaste, 10% de Ándale. juego entonces. Sí, sí, sí. 10% de De juego. fútbol, de fútbol. Sí. Sí, es que sí, se me hace súper importante. Además, te refuerza vínculos, pues, ¿no? El deporte y ese tipo de cosas. Y eso está buenísimo. Nos comentaba el maestro Enrique Salmerón, que tuvimos el gusto de tenerlo acá en el podcast, que justo él se hizo hace muy poquito una cirugía, no sé qué parte de la espalda, pero él dijo, ¿no? Que por estar toda la vida en posición de guitarrista, ¿no? Y Sí. justamente dijo, ojalá hubiera hecho más deporte, ¿no? Pero sí es que de pronto, a lo mejor uno como tiene 30 años o los que tienen 20, dices, bueno, no pasa nada. Pero hombre, ya cuando tengamos 60, vamos a decir, qué padre que jugábamos un montón de fútbol, ¿no? No, y ni así, o sea, yo ya estuve lesionado en algún momento, ¿no? De la espalda. Y también, gracias a eso, yo ahora no uso banquito, pues, ¿no? Pero también, digamos, viene de un mal mayor, ¿no? Que también resultó en algo positivo, ¿no? Entonces creo que ahí, lamentablemente, si te va a tocar, te va a tocar, ¿no? Tengas 19 años o tengas 60, pues, ¿no? Entonces creo que de todos modos es muy bueno tener esos momentos en los que te puedas salir incluso a desestresarte, porque luego correr, o por lo menos para mí, luego ir al béisbol y estar lanzando, y eso es bien relajante, pues, ¿no? Ahorita que mencionas esto del banquito, pues me gustaría que la gente toda te conociera más y nos dijeras así como que 5 cositas, ¿no? Como qué cuerdas te gustan utilizar, qué tensión, por ejemplo, si a ti, si tú necesitas, mejor dicho, algún acrílico, algo para tus uñas, no sé, ahora que no utilizas banquito, pues qué usas, este tipo de cosas. Sí, a ver, cuerdas, yo, pues como todos, supongo, he ido cambiando. Cuando era joven y fuerte, estudiaba con cuerdas de carbón, ¿no? Tensión alta o extra alta, ¿no? Como bien respondía a ese momento. Pero luego ya tiene varios años, unos 6 años que estoy usando No Block Strings en la versión Editacus, que es Bionylon, en la tensión media. Entonces ya yo creo que si mi yo joven me viera ahora usando estas cuerdas, se reiría un poco de mí, ¿no? Porque yo estaba buscando tensión, ¿no? Y fuerza y sentir resistencia en la cuerda, y ahora soy todo lo contrario, ¿no? Busco que la cuerda me acompañe al 100% y que no me represente nunca una, una tensión extra, pues que no necesaria, ¿no? Entonces uso eso. Uso guitarras de mis papás, Abel García, ¿no? Actualmente estoy tocando una guitarra de cedro que me gusta un montón, pero la mayor parte de mi vida yo he tocado con la Beto, entonces cualquiera de las dos cosas creo que tienen elementos técnicos y musicales y sonoros y de todo muy diferentes, entonces creo que depende mucho de lo que se esté buscando. Y yo no uso banquito, uso unos antiderrapantes que van adheridos, perdón, a la guitarra, y que los pongo en una posición, digamos, algo específica para poder tener la guitarra bien posicionada en ambas piernas, ¿no? Entonces yo solamente hago un poco de presión con las piernas y con la cadera para cerrar un poco y mantener ahí, digamos, la guitarra como sujeta. Afortunadamente la guitarra es un instrumento muy ligero, entonces esa presión no significa nada para lo que son dos músculos tan grandes, ¿no? Como los de las piernas. Entonces realmente para mí es muy funcional porque además puedo cambiar el ángulo de ataque y de altura de mi instrumento. Si cierro más la pierna, la guitarra está más arriba. Si abro más las piernas, la guitarra está más abajo, ¿no? Entonces si estás tocando el primer movimiento de la catedral y cierras un poco las piernas, la parte alta me queda más cerca a mí. Y luego si a lo mejor quiero irme a una sección más, puedo abrir más las piernas y digamos el ángulo de la guitarra baja, ¿no? Entonces para mí es muy cómodo. Llegué ahí por una lesión justamente deportiva, ¿no? Entonces, para mí, pues funcionó en una suerte. Me tardé un buen rato en usarla porque primero la usaba para estudiar, pues, ¿no? Pero uno puede estudiar en muchas posiciones y luego a la hora de la hora, el nervio y todo eso te lleva, digamos, a la posición del banquito. Yo creo que yo me tardé como 1 año y medio, más o menos, o 2, en usar públicamente, digamos, en no usar banquito públicamente, ¿no? Para sentirme como muy cómodo e igual en los concursos. Pero ahora es una posición que ya no me duele la espalda nunca,
¿no? Aunque pueda o esté estudiando jornadas, digamos, largas, ¿no? Entonces, para mí funciona muy bien. Está súper bien, amigo. Esto que, por ejemplo, mencionas sobre el ángulo de la guitarra y todo esto, creo que es importante porque luego a veces nos casamos, ¿no? Con una posición adquirida por las generaciones pasadas, ¿no? Porque vimos videos, porque vimos a guitarristas en el escenario tocar así. Entonces, no sé si te acuerdas cuando Adriano del Sal pues, estaba viniendo mucho a México, o por ejemplo iba a Paracho, y es que él se ponía la guitarra como, y todavía, ¿no? Sí, Como hacia arriba, y uno como que quería imitarle todo eso. A veces es más un trabajo de imitación que consciente, ¿no? Y qué bueno que encontraste esa posición. Ahorita, si quieres, para ir cerrando, ir como dándole finalización al podcast, yo te quiero preguntar sobre todo por el festival que ahora va a ser, ¿no? En agosto, si me parece, ¿no? En agosto va a ser el festival. exactamente. ¿Y qué sorpresas nos puedes decir de invitados que tengan? Un Eh, pequeño spoiler. spoilers Sí. aquí para nosotros. Sí, bueno, a ver, el festival, pues el festival es importantísimo, ¿no? Cumple 51 años el festival como tal y el concurso cumple 49 años, Wow. ¿no? Entonces, realmente, bueno, las administraciones, nuestra administración, la administración ahora presente, solo tiene, digamos, un periodo de organización de 3 años, ¿no? Que fue la edición anterior, esta edición y se supone que la siguiente, ¿no? Porque la organización cambia por cada gobierno municipal, porque al fin de cuentas el Festival de Guitarra de Paracho es dependiente del ayuntamiento de Paracho, ¿no? Entonces, dependiendo de quién sea el presidente y de su equipo, pues se decide quién es el director, ¿no? O quién es la organización o quién conforma el comité de organización, ¿no? Una vez dicho eso, nuestra organización estaba muy enfocada y está muy enfocada en destacar bien dos momentos. Uno fue el año pasado con el 50 aniversario, porque es el primer festival en México que llega de guitarra que llega a ese número. Y es de los únicos que hay en general en toda América con ese número, ¿no? Este, y luego dos, el otro, digamos, gran objetivo es el 50 aniversario del concurso, que justamente es en la edición siguiente, ¿no? Entonces para ese también habrá muchas sorpresas, ¿no? Y justamente en este año se cumplen 50 años del concurso que se hizo de composición de obras para guitarra, ¿no? De Paracho. En ese momento, en el 76, lo ganó Julio César Oliva, ¿no? Que es un compositor muy conocido para todos nosotros, que es así un top, ¿no? Entonces ahora estamos, digamos, organizando el festival un poco en torno a ese momento, ¿no? Se volvió a lanzar por primera vez en 50 años la segunda convocatoria de este concurso. Entonces estamos esperando a compositores, ¿no? Ya hay algunos inscritos y estamos esperando a todos los demás que tienen hasta el 24 de mayo, a 22 de mayo creo, para inscribirse, ¿no? Y la obra ganadora de este concurso será la obra obligatoria de la edición número 50 del concurso, ¿no? En la categoría profesional, ¿no? Porque también estamos buscando que el ganador pues tenga difusión, ¿no? Y que su obra se toque lo más que se pueda, y qué mejor manera de hacerlo que como obra obligatoria de la edición siguiente del concurso, ¿no? Entonces, por esa parte, digamos, estamos como muy contentos también de poder tener el apoyo institucional del gobierno, porque a fin de cuentas todos los recursos vienen de ahí, ¿no? Entonces nosotros estamos, digamos, en constante adaptación a lo que se pueda obtener de ellos, ¿no? Entonces es un festival que representa también muchas complicaciones, porque luego a lo mejor los procesos para los presupuestos gubernamentales son mucho más lentos, ¿no? Entonces nosotros luego a veces tenemos como muy poco tiempo para poder encontrar a los músicos que queremos realmente traer, ¿no? Pero bueno, entonces eso por una parte. También tenemos las 4 convocatorias del concurso nacional e internacional, que yo sé que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Porque los hemos visto concursar ahí en varias de esas categorías, en varios intentos, ¿no? Así que incluso Arturo pues es nuestro último gran ganador, ¿no? De la categoría profesional Giordano Salapa, ¿no? Así que bueno, también
Seguramente habrá sorpresas por esa parte. Desafortunadamente en este punto estamos en un momento de confirmación de cartelera, ¿no? En la que nosotros metimos una propuesta de artistas, pero como no hemos tenido más que apenas un par de semanas con un presupuesto medianamente definido, apenas estamos empezando a hacer esa parte, que es la más difícil, ¿no? Porque aunque tú quieras traer a David Russell, pues a lo mejor David Russell ya está ocupado hasta 2028, ¿no? ¿Qué es lo que pasa normalmente con estas figuras, ¿no? Sí. Entonces es como un proceso más como de búsqueda, desde lo establecido que tenemos nosotros y luego adaptarlo, ¿no? A esas secciones. Yo creo que va a ser un gran festival, ¿no? Estamos contando con el apoyo de mucha gente que quedó muy contenta de la edición pasada, ¿no? Que se nos ha sumado también mucha gente como en ayuda a eso, lo cual también nos gusta mucho, así como también hemos recibido muchas propuestas de muchos artistas muy importantes, ¿no? Mostrando su interés en venir a nuestro festival, ¿no? Entonces, dentro de la gente que queremos, claro que queremos que vengan concertistas, pero que también queremos que venga mucha gente de público y a concursar, ¿no? Entonces, esta también es una invitación directa, ¿no? A todos los que quieran venir al Festival de Guitarra de Paracho, porque creo que más que un festival es una fiesta de un pueblo, porque también pertenece a la fiesta del pueblo de la Feria de Paracho, ¿no? Pero creo que es un lugar ideal para un crecimiento artístico y guitarrístico específicamente, ¿no? Donde se puede juntar un montón de gente muy valiosa, tanto a nivel nacional como internacional, y que además están en un mood muy diferente, ¿no? No estar como tanto la figura del maestro que no se acerca, sino que todos estamos ahí casi todo el día, ¿no? Porque el concurso es ahí, porque casi comes ahí, porque el concierto es en donde mismo, ¿no? Entonces yo creo que siempre es una actividad que vale mucho la pena, así que espero que lo puedan disfrutar. También les tendría que decir que seguramente subirán un poco de peso, porque en Paracho se come mucho y bien, ¿no? Entonces también hay que ir prevenidos en esa parte. Pero ahora de entrada el guitarrista que tenemos como confirmado y que también sacaremos esa información muy pronto es René Izquierdo, ¿no? Tenemos un par más, pero digamos que ya tenemos como con todo hecho es él. Entonces estamos en busca de cerrar, digamos, todo lo demás y también si quieren, en cuanto tengamos eso, podemos hacer algún anuncio o alguna premisa aquí con ustedes para que tengan esa información, pero nos pondremos de acuerdo con eso un poco más adelante. Excelente. No, pues eso va a estar genial, mío. Para los que nos están escuchando y nunca han ido a Paracho o que no han venido a México, yo creo que son las vacaciones de todo guitarrista, son las vacaciones ideales, el Festival Internacional de Guitarra de Paracho. Y bueno, pues qué mejor que ya la información dada aquí por el mismísimo Abel. Querido amigo, vamos a ir cerrando este episodio, vamos a ir acabando, pero me gustaría que nos compartieras un poquito sobre lo que hay ahora y lo que viene para tu vida, qué es lo que te motiva como guitarrista para que nos inspires a todos. Yo te conocí en tu época de estudiante, nos conocimos en los concursos también y yo veía que siempre estabas, además de concursando y estudiando, ya salías a dar conciertos a diferentes países, diferentes festivales y después de haber tenido todo esto, ¿qué es lo que te sigue motivando? ¿Qué es lo que te sigue moviendo con la guitarra? ¿Hacia dónde vas de ahora en adelante? Sí, mira, uno se va haciendo más grande, ¿no? Inevitablemente. Entonces hay luego, digamos, como objetivos o ideas que a lo mejor uno no tenía tan planteadas porque a lo mejor no se le habían ni siquiera ocurrido, ¿no? En mi caso, yo digamos que lo tengo dividido en dos partes. Como guitarrista, tal cual, me gustaría aún hacer uno o dos concursos todavía en mi vida, ¿no? Le tengo puesto el ojo a dos, no tanto por el hecho de que yo crea que los pueda ganar, sino porque son experiencias que a mí, incluso viviendo en España, lo quería hacer, pero luego hubo muchas situaciones como la pandemia que no me dejaron hacerlo, ¿no? A mí me gustaría mucho en algún momento de la vida a por lo menos ir, ¿no? Al concurso Francisco Tárrega en Benicassi, ¿no? Creo que, ajá, o sea, me gustaría ir, ¿no? Ni siquiera con el afán
de ganarlo, porque nunca he ido con ese afán en general a ningún concurso. Creo que puede llegar a ser luego un poco dañino para mí. Entiendo que le funciona muy bien a otras personas. Em, pero me gustaría mucho porque para mí siempre ha sido como un referente, incluso más que el GFA, como que en mi familia y con la gente que yo conocía, ese concurso se ha valorado mucho, ¿no? También entiendo que es más mediático el otro, ¿no? Pero a mí este otro siempre me ha gustado mucho. Entonces, la verdad es que me gustaría ir en algún punto, no sé, no sé cuándo, ¿no? Cuando se pueda. Y luego, por otra parte, estoy muy enfocado ahora en generar pedagogía y generar repertorio de la música tradicional purépecha para guitarra. Tiene ya algunos años que yo empecé a hacer transcripciones y arreglos de música purépecha en arreglos para guitarra clásica. Hice una metodología realmente, ¿no? En una tesis para enseñar a los niños, digamos, de Paracho a tocar guitarra clásica, pero a través de música tradicional purépecha, ¿no? O sea, quitando un poco de lado ejercicios de sor, pero sí con una pirácula que a lo mejor va en terceras, ¿no? Y con bajos muy simples y que pueden suplir técnicamente por lo menos ese material, ¿no? Y que también ayude un poco a tener más vinculación y a preservar y a promover también los valores culturales musicales de acá, ¿no? Para mí en estos últimos años esa parte, digamos, cultural ha sido bien importante, ¿no? Entonces me gustaría poder aportar algo en ese aspecto, ¿no? Y no solamente en la parte didáctica, sino también creo que ha habido repertorio muy bueno que ha salido, ¿no? En estos últimos años en los que he trabajado con ello. La idea es, digamos, promover este proyecto, ¿no? A lo largo del país. Ya en mis conciertos desde hace varios años en México y fuera del país he tocado pirecuas, ¿no? En casi todos mis conciertos, yo creo, porque me gusta promoverla. Pero ahora, digamos, tengo un repertorio mucho más amplio que sí me gustaría que se conociera más y que lo tocaran más las personas, porque creo que técnicamente están funcionando bien y que creo que pueden añadir un valor muy bonito, ¿no? A lo que representa la música purépecha para mí y quiero compartirlo también con los guitarristas, ¿no? Entonces, digamos que estoy un poco en eso, en la parte como cultural, como proyecto personal, además de los diversos conciertos, pues, ¿no? Que tengo, digamos, programados en festivales y pues, en teatros, ¿no? Tanto en México como fuera del país. Excelente, pues muchas gracias, amigo. De verdad estamos muy contentos de haberte tenido aquí en el podcast. De verdad que siempre te hemos considerado un hermano para nosotros. Evidentemente, pues Gracias. han sido muchos años de amistad, de camaradería, de muy buena relación, ¿no? Y espero que así sigamos, ¿no? Hasta el final. Y pues, obviamente, también hacerle la invitación a la gente a que, ya sea para los que se quieren inscribir para el concurso o para que vayan, ¿no? Como decía Arturo, las vacaciones soñadas de todo guitarrista, seguramente que aquellos que no hayan ido, cuando van, siempre se impactan. Entonces, yo te vuelvo a reiterar el agradecimiento y tu tiempo por haber compartido esta horita con nosotros. Sí, no, nada que agradecer, es todo un gusto. También he estado en general ahí pendiente de todo el contenido que suben. También me ha gustado mucho los personajes que han traído, así que todo un honor poder andar por acá y sobre todo saludarlos. Así que pues a cualquier cosa aquí andamos a la orden y esperando que les vaya de lo mejor. Sé que es un trabajo que va poco a poco, lento a lento, no lento pero despacio, pero esperemos que tengan el reconocimiento que están buscando y que merecen y que están trabajando también. Muchas Muchas gracias, gracias. amigo. Pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por haber estado aquí, gracias por tus buenos deseos y recordarle a la gente que está viendo estos episodios que no se ha suscrito, que ya vimos que son varios, invitarlos a que se suscriban al canal porque eso nos ayuda bastante a atraer a más invitados, a seguir haciendo contenido como este y que nos ayuden también comentando qué les ha parecido, ya fueron a Paracho, no han ido, quieren ir, qué dudas tienen, pues aquí es el lugar para poner sus preguntas. Así que bueno, amigos, Abel, Isaac, ha sido un placer tenerlos aquí y pues hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Perfecto, hasta luego. Adiós.